Listo. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando por Facebook Live, eh, a través de la cuenta de COSI Venezuela, el Comité de Solidaridad Internacional de la Lucha por la Paz. Hoy vamos a tocar el tema de la situación en Puerto Rico por la pandemia del COVID-19. Los panelistas del día de hoy van a ser Jocelyn Velázquez, coordinadora y portavoz de la jornada Se Acabaron las Promesas. Un saludo, Jocelyn, bienvenida. Esta es tu casa. Y a Justo Méndez Aramburu, coordinador general de Vamos Puerto Rico. Bienvenido, Justo. También es Muchas, tu casa. muchas Bueno, gracias. desde ya todo nuestro apoyo y solidaridad hacia la lucha pro independencia que ustedes llevan a cabo y que, bueno, que están liderando desde hace un tiempo ya, ¿no? Como es el caso de Justo. Bueno, vamos a empezar con Jocelyn, si quieres, Jocelyn, para que nos cuentes un poco sobre el movimiento que están llevando a cabo y la situación de salud que se está viviendo hoy en día en Puerto Rico. Adelante, Jocelyn. Y mira, al presente, los datos que te voy a dar no necesariamente son los correctos, porque uno de los grandes problemas que enfrentamos en Puerto Rico es la absoluta incapacidad del gobierno colonial de mantener las cifras al día, estables y reales. Ninguna de esas tres cosas está pasando, pero lo poco que sabemos al presente es que hay 915 casos positivos a COVID-19, que se han hecho 12.174 pruebas, que han muerto 67 personas alegadamente, aunque pensamos que son muchas más, y que quedan por pendiente a confirmar 1.944 casos. No tenemos estadísticas de cuántas personas se han recuperado porque el gobierno se niega a presentar esas estadísticas. Ha sido uno de los reclamos que desde los diferentes sectores sociales hemos planteado, que no sabemos cuántas son las personas recuperadas, y además que el gobierno se niega a hacer las pruebas. Otro de los reclamos, ¿verdad?, que hemos estado haciendo consistentemente es el asunto de que hacen falta más respiradores. El gobierno plantea que solamente tiene 500 respiradores para una población de casi 3 millones de personas en la isla. Lo que pone, ¿verdad?, en precario la salud de miles de personas porque no se están haciendo las pruebas, y en el caso de que la pandemia tome un punto de mayor efecto, no vamos a tener la infraestructura hospitalaria para responderle a la gente como debería ser. La respuesta del Estado ante su incapacidad de manejar la crisis ha sido implementar un toque de queda y una cuarentena. El toque de queda ya tiene más de 500 personas arrestadas, citadas, multadas y arrestadas en las pasadas semanas. En el caso de Puerto Rico, el toque de queda implica que si violentas el toque de queda te dan una multa de $5,000 y o 6 meses de cárcel. Así que tenemos más de 500 personas alrededor del país que en algunos meses van a tener que enfrentar esa situación a nivel de tribunales. Aparte de eso, el gobierno ha sido ineficiente porque hay que entender el contexto. Cuando llega la crisis de la pandemia, Puerto Rico ya venía de una larga trayectoria de eventos naturales que nos habían estado impactando. Tuvimos al huracán María en el 2017, todavía el país no se había recuperado de esa crisis, teníamos miles de personas sin techo, sin casa y sin posibilidades de recuperarse. A principios, en enero de este año, hubo varios temblores, hubo un terremoto que afectó fuertemente el área, sobre todo sur de la isla, que dejó aún más en precario poblaciones que ya estaban padeciendo y sufriendo desde el huracán, y ahora todavía no nos habíamos recuperado de los terremotos cuando aparece el fenómeno de la pandemia. Así que el impacto de la pandemia ha sido mucho más fuerte porque ya veníamos de otros eventos que nos estaban afectando. Otro de los reclamos que hemos estado haciendo en los distintos sectores es la cuestión de los suministros. En Puerto Rico, desde el huracán María, se sabe que hay decenas de almacenes y de vagones con suministros que el gobierno, por irresponsabilidad, no le ha entregado esos suministros a la población, y muchos de esos medicamentos, incluso ventiladores, se han dañado en esos almacenes
sin que la población pueda tener acceso a ellos. Esos almacenes tienen desde alimentos, tienen medicinas, como dije antes, gas, agua, diferentes cosas que se han ido dañando porque el gobierno no las quiso distribuir a la población. Esta crisis se acrecienta porque en los recientes días la banca y el comercio están presionando fuertemente al gobierno para que comience a reabrir el gobierno, ya que no tenemos pruebas, no tenemos facilidades hospitalarias para atender a los enfermos, y el gobierno irresponsablemente está escuchando a la banca, ha hecho lo que ellos le llaman un task force, en el que está participando el sector bancario y comercial del país, y están dialogando sobre cómo van a reabrir en las próximas semanas, y desde los distintos sectores sociales hemos planteado que es una irresponsabilidad plantear la reapertura del comercio y de la banca y de la actividad económica cuando ni siquiera tenemos clara cuáles son las cifras de personas infectadas, porque apenas esta semana el gobierno admitió que había contado mal las cifras que le había dado al país, así que estos números que te acabo de dar no necesariamente son los correctos, porque el gobierno tiene un instituto de estadística el que no había utilizado para dar los números y había estado contando a la gente 2 y 3 veces. Así que no tenemos claro si esos números son reales. Así que esta crisis para nosotros, a diferencia de otros países, como dije, tiene unas características, porque al ser una colonia de los Estados Unidos, el acceso a medicamentos, el acceso a recursos, el acceso a intercambio con otros países que tienen mejores manejos de estas emergencias es nulo, porque dependemos de la autorización de ellos para que puedan llegar. Por ejemplo, no podemos recibir apoyo de países como Cuba, ni China, ni los hermanos venezolanos, tal vez para apoyo logístico en la pandemia, porque el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad?, nos tiene bloqueado ese tipo de intercambio y comunicación. Básicamente estoy haciendo una especie de resumen de la situación, pero es grave, apremiante, y lo que nos preocupa es que está muriendo más gente de la que el gobierno dice. Los dueños de funerarias llevan semanas planteando que el número de personas que llegan muertas por alegadamente causas respiratorias se ha disparado. En los hospitales se están negando a aceptar a los enfermos de COVID que llegan a pedir servicio. Y el gobierno ha permitido o no ha podido hacer nada por nuestro problema colonial en cerrar nuestras fronteras, así que los turistas siguen llegando constantemente. Más de 50,000 turistas han llegado en las pasadas semanas al país, sobre todo provenientes de Estados Unidos, personas que, por ejemplo, en Nueva York no tienen acceso a servicios médicos y llegan a Puerto Rico enfermas de COVID para buscar que se la atiendan en los hospitales. El gobierno no está haciendo un seguimiento de quienes entran al país, y mientras a nosotros se nos penaliza y se nos persigue en las calles con un toque de queda, los turistas andan por las zonas turísticas como les da la gana, nadie les reclama, nadie los detiene, están totalmente libres. Así que el reclamo también ha ido dirigido a que la policía tiene que dejar de perseguir a la gente. Están siendo viciosas las intervenciones y las están utilizando de una manera criminal, porque inclusive han detenido personas que han tenido evidencia de que tienen trabajos de primera necesidad y como quiera los detienen. La policía ahora mismo es uno de los principales focos de contagio. Han tenido que cerrar más de 50 cuarteles de la policía y son no respetaron el distanciamiento físico, se mantuvieron en las esquinas amedrentando a la gente literalmente, y ahora están contagiados y están por las calles, siguen contagiando, porque como no se les hacen las pruebas, no sabemos si están o no contagiados del virus. Nada, esto es explicando básicamente un resumen para abrir la conversación, y gracias por este espacio y por esta oportunidad. Gracias, Jocelyn. Bueno, tratando y haciendo, tomando en cuenta lo que acabas de comentarnos, ¿no?, sobre la situación de salud o lo que han tomado las autoridades sanitarias de acuerdo a la pandemia, las políticas que han ejercido. Estos arrestos arbitrarios, la pregunta iría para justo en este caso, podría ocasionar la propagación del virus, es evidente, ¿no? Y más si la gente, bueno, o sea, no tiene las medidas sanitarias necesarias o acordes a esta situación. Además que lo que comentabas, los suministros acaparados, dejando a la población vulnerable y expuesta
a esta situación. Por otro lado, quisiera que justo nos comentara un poco el tema de la situación de los trabajadores en Puerto Rico, ¿no? Y cómo se está tomando, llevando a cabo esta situación con estos ciudadanos, ya que están expuestos en todo momento. Y bueno, Jocelyn nos acaba de comentar lo de los arrestos arbitrarios por parte del gobierno. Cuéntanos un poco de esa situación, justo. Muchísimas gracias ante el panorama que muy correctamente plantea Jocelyn. Puerto Rico está en un alto riesgo de que se dispare una propagación del virus, pues porque esta mañana descubrimos que desconocemos absolutamente cuál es la realidad. Los números que Jocelyn comparte, pues son los números que se ofrecen oficialmente, a la misma vez que el secretario de Salud de Puerto Rico nos dice que no son precisos. Y el Instituto de Estadística le dice al secretario de Salud que la forma de calcular los números es muy incorrecta. Así que realmente no sabemos cuál es la situación. Y estamos en esta cuarentena en nuestros hogares donde no ha habido los accesos económicos a la población, donde una de las mayores amenazas es la presión que está estableciendo el capital para regresar a sus operaciones económicas y de explotación de la masa trabajadora que a su misma vez está en necesidades económicas. Entonces en Puerto Rico se plantea un continuo unas ayudas económicas que vienen y que va a haber el pago de $600, más $83. Unas ayudas de los Estados Unidos que siempre desde los huracanes se habla de ellas y se habla de ellas y nunca llegan. Y es todo un espejismo de que vamos a estar bien porque vamos a ser ayudados. Puerto Rico tiene una crisis producto de los terremotos y la pandemia. Puerto Rico lo que vive es en estado de emergencia. Hace 2 años y medio, pero la crisis tiene 102 años. Y es el colonialismo, el capitalismo y hace varias décadas el neoliberalismo. Un ataque. El neoliberalismo, privatizaciones, donde una de las primerísimas privatizaciones fue la de la salud en Puerto Rico. Puerto Rico tenía un sistema de salud que era razonablemente nuestro modelo de salud como referente, y fue de las principales privatizaciones que se hicieron. Se vendieron nuestros hospitales públicos, nuestros centros de diagnóstico y tratamiento, y se le entregó a las aseguradoras de salud, que ni siquiera es para el beneficio de la clase médica, porque ellos también están siendo explotados por las aseguradoras, y ha venido a convertirse en uno de nuestros peores servicios públicos, porque se ofrece desde lo privado, demostrando permanentemente. Se ha privatizado la educación por el medio de cierre de cientos de escuelas, y ahora mismo no tenemos un servicio de calidad. Los maestros del sistema público dan todo de sí para dar la mejor educación posible, pero sin contar con los recursos necesarios. Ante esa situación, y siendo correcto lo que plantean de mi larga experiencia en la lucha por la independencia de Puerto Rico, 53 años, no de edad, sino de lucha, de edad son muchos más, 66, 53 años de lucha, promoviendo una conciencia de autosuficiencia en Puerto Rico, todo el tiempo combatida por una educación colonial, una educación que desde
Cuando yo estudiaba el libro de estudios sociales, comenzaba diciendo, Puerto Rico es un país pequeño, sin ríos navegables, sin recursos naturales, que cabe 6 veces en República Dominicana, que cabe 13 veces en Cuba, y sembraba un sentido de insuficiencia que entonces nos hacía pensar en la necesaria ayuda de los Estados Unidos y ocultando que en la relación imperio-colonia, el imperio nunca viene a sostener a la colonia, sino a lucrarse de la colonia. Puerto Rico produce suficiente riqueza como para que los Estados Unidos se mantengan luego de 102 años y luego de el aspecto militar no ser el más importante, se mantengan totalmente enclavados en Puerto Rico por la riqueza que nuestra clase trabajadora le produce a los Estados Unidos. Pero a raíz de todas estas experiencias de crisis, ha sido el pueblo el que ha salvado el pueblo por los pasados 2 años y medio. Y ahora estamos trabajando, algo que podremos comentar con más calma un poco más adelante, en que esa autosuficiencia que el pueblo ha generado para apoyarse a raíz de las emergencias, podamos convertirla en un modo de vida. Y estamos conversando con nuestra clase trabajadora ante la presión del capital para que regresen a sus empleos, la gente arriesgándose a la propagación del virus, si en realidad queremos regresar a ser explotados y explotadas por el capital, o si esa autogestión que es la que nos ha levantado ya después de los huracanes, después de los terremotos y ahora ante la pandemia, la queremos convertir en nuestra práctica que genere la forma de sostenernos. Nosotros estamos planteando que la soberanía, tenemos que entender que la soberanía no se pide, que Estados Unidos no tiene la capacidad de otorgarnos la soberanía. La soberanía se ejerce. Nosotros tenemos que, como hemos hecho tras las emergencias, actuar en forma soberana, y la otra parte no tiene la capacidad de otorgarnos esa soberanía, sino de simplemente reconocerla. Hace algunos años Puerto Rico se convirtió en un pueblo soberano cuando decidimos que no queríamos a la Marina de Guerra de los Estados Unidos en nuestra isla de Vieques, y evitamos que pudieran practicar por varios años, y fuimos sobre 1.500 personas arrestadas, y nos arrestaban un grupo y entraba otro a ocupar los terrenos que ellos tenían ocupados. Y un día la Marina de los Estados Unidos entendió que sobre el issue de Vieques nos habíamos hecho soberanos, y recogieron sus barcos y sus metrallas y se tuvieron que retirar. Esa soberanía la estamos construyendo desde muchísimas comunidades a todo lo largo y ancho del archipiélago de Puerto Rico, y es la que nuestro pueblo va reconociendo y en una especie de proceso de liberación donde vamos liberando los espacios por comunidad, es como construimos nuestra soberanía. Ahora tenemos mucho que hablar con nuestra clase trabajadora sobre qué hacer, cómo conducirnos una vez el pueblo decida que queremos regresar a convivir en las calles, en las comunidades, porque no puede ser el capital el que nos obligue a salir. Tenemos que ser nosotros y nosotras cuando sintamos la seguridad de que podremos volver a convivir sin el temor al contagio. Por eso estamos invitando a que la decisión de cómo nos protegemos ante el coronavirus la tomemos desde nuestra gente, desde nuestras comunidades. Los modelos específicos, pues es algo que podemos comentar un poco más adelante. Perfecto, muchas gracias, Justo. Bueno, les recordamos que estamos en sintonía por Facebook Live a través de COSI Venezuela, Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz. Los panelistas aquí, les recordamos, son Jocelyn Velázquez, coordinador y portavoz de la jornada Se Acabaron las Promesas, y Justo Méndez, el coordinador general de Vamos Puerto Rico. Bueno,
Muchísimas gracias por tu intervención. Justo retomando más o menos lo que estabas comentando, entiendo un empoderamiento por parte de los ciudadanos y la lucha que ustedes están liderando en estos momentos. Entonces, quisiera que Jocelyn, por favor, nos comentaras un poco de las jornadas de movilización que han tenido ustedes como, bueno, como dentro de su lucha y dentro de todo ese enjambre que han venido, que se ha venido suscitando en estos tiempos. Pues el año pasado, tengo entendido que Ricardo Rosselló renunció al cargo de gobernador gracias a las presiones y las movilizaciones populares que se llevaron a cabo en Puerto Rico. Y bueno, quisiera que nos comentaras un poco sobre eso, Jocelyn, adelante. Sí, mira, en Puerto Rico la lucha por nuestra independencia existe desde el momento mismo en que los norteamericanos invadieron nuestro país en el 1898. Y son generaciones de lucha que se han ido pasando de una a otra, heredándose un legado de resistencia. Gracias a esas generaciones de lucha todavía conservamos el español como nuestro idioma, tenemos todavía nuestra cultura como algo que el país en general valora. Así que nosotros somos los hijos, ¿verdad? Y los herederos de toda una lucha de décadas y de muchas patriotas y patriotas que han estado en la cárcel, que han hecho grandes sacrificios familiares, han sufrido de persecución política por décadas. A pesar de eso, el gobierno de los Estados Unidos ha sido muy exitoso en hacerle sentir lo que decía Justo muy bien, hacernos sentir incapaces de podernos gobernar a nosotros mismos. Y siempre se creó una falacia, una mentira de que dentro de la colonia había democracia, que teníamos cierto nivel de autogobierno. Y con esa mentira aplacaron el reclamo de independencia de algunos sectores sociales. Definitivamente a partir del 2016, cuando el Congreso de los Estados Unidos nos impone la Junta de Control Fiscal, esa Junta de Control Fiscal básicamente es la que toma todas las decisiones con relación a la economía de Puerto Rico, a lo más básico de nuestro quehacer económico. Y además, esa junta fue impuesta para garantizar el pago de una deuda que al sol de hoy nosotros no sabemos de dónde salió. Así que al imponérsenos la ley promesa, al imponerse la Junta de Control Fiscal, muchos sectores que tradicionalmente habían sido más pasivos en observar la cuestión política del país, empezaron a entender que en Puerto Rico nunca ha habido democracia y que el mejor ejemplo de que nunca ha habido democracia es que el gobierno de los Estados Unidos desde el Congreso nos impone una junta que nadie eligió, que nadie tiene nada que ver con esas personas y que de hecho mucho del trabajo que se ha hecho por los pasados años es demostrar que los integrantes de esa junta, muchos han estado vinculados a esquemas de corrupción que han llevado al país a la quiebra. Así que desde ese enfoque, diferentes activistas, desde los movimientos sociales, activistas independentistas, hemos estado haciendo las denuncias desde diferentes plataformas. Eso ha ido escalando, ¿verdad? El malestar de la gente combinado por el pago de una deuda ilegal, la amenaza de la reducción de las pensiones a nuestros viejos, el cierre de decenas de escuelas y la amenaza de que se van a seguir cerrando, la eliminación de servicios de salud, todo eso se fue uniendo, ¿verdad? Como una olla de presión hasta que empezaron a haber grandes movilizaciones. Los 8 de marzo han sido fechas bien importantes de movilizaciones de las mujeres que están preocupadas, ¿verdad?, por el futuro de sus padres, de sus hijos. Las movilizaciones de los 1 de mayo, que tradicionalmente en Puerto Rico no eran muy multitudinarias, se han convertido en las movilizaciones más grandes en la historia de los últimos tiempos. Y de ahí es que se empieza a gestar un movimiento que tiene su momento cumbre con el verano del 2019, en donde a raíz de la salida a los medios de comunicación de un chat del gobierno, un chat interno, en donde el gobierno ya ahí no, de manera libre hablaba sobre su desprecio a las mujeres, su desprecio a la gente, su desprecio a la gente que estaba sufriendo después de los huracanes cuando
Muchos sectores habíamos estado denunciando las más de 4.000 personas que murieron después del huracán María. Así que toda esa situación fue lo que gestó, ¿verdad?, que la gente se movilizara masivamente a exigir la salida de Ricardo Rosselló. Yo creo que fue una gran victoria que como pueblo nos transformó, aunque debe de ser la base y es nuestra aspiración, que debe de ser la base para algo más importante, que es por fin conseguir la independencia de Puerto Rico y que el país comience a entender, como muy bien lo dice Justo, que nosotros hemos sido autosuficientes, que nosotros somos capaces de gobernarnos, que no necesitamos la tutela de Estados Unidos y que de hecho actualmente Estados Unidos es un impedimento para nuestro desarrollo económico, es un impedimento para nuestro futuro, porque no permite que tengamos un comercio con los países que entendamos que nos conviene tener comercio, porque impiden que podamos tener intercambios tanto culturales, educativos, de salubristas, con otros países que podrían nutrirnos de mejor manera. Y el gobierno de Estados Unidos ha sido cómplice, y eso a veces no se dice, pero fue cómplice de todos, muchos de los integrantes del gobierno de Estados Unidos fueron cómplices de los esquemas de corrupción por los que salió Ricardo Rosselló, y son cómplices de los esquemas que están ocurriendo hoy en día. Mientras estamos hablando aquí, que se está dando una vista en el Senado de Puerto Rico, porque en plena pandemia se querían robar 19 millones de dólares alegadamente para pruebas para el COVID-19 y eran pruebas falsas. Iban a malbaratar 32 millones de dólares. No le están dando las pruebas a la gente y en plena crisis lo único que piensan es en robar y en saquear. Así que yo creo que con todo esto que está pasando se están volviendo a coagular, ¿verdad?, las condiciones sociales para que haya un resurgir de esa rabia popular que hubo en el verano. Muchísimas gracias, Jocelyn. Muy fuerte ese discurso, de verdad, eso fue como una pequeña cronología de todos los hechos, ¿no? Un pequeño resumen. De acuerdo a lo que estabas mencionando con respecto a la Junta de Control Fiscal que les impusieron, si mal no recuerdo fue en 2016, hubo un pronunciamiento de parte del movimiento Vamos Puerto Rico, justo. Y quisiera que nos comentaras un poco de eso, ¿no? De cómo también se ha llevado a cabo por parte de ustedes el movimiento proindependentista y las luchas que se vienen desarrollando desde el verano de 2019, como nos comentaba Jocelyn. Asimismo, ustedes hacen mención sobre el tema bancario que se está llevando, que están ejerciendo el tema de las empresas, el tema de todo, cómo se lleva el tema económico, las personas que están en el gobierno interino en este momento, ¿no? Entonces, hace poco leí que tuvieron unas grandes sumas de dinero para impulsar o estimular, reanudar el tema de las PYMEs, de las pequeñas y medianas empresas, y bueno, otra vez como volver a la economía sin antes tener el tacto de la situación que están pasando los puertorriqueños, ¿no? Dejando como invisibilizando la lucha que se está desarrollando en estos momentos en Puerto Rico. Entonces quisiera que nos comentaras un poco de eso. Sí, me gustaría retomar por donde yo se les comentaba la ausencia de democracia. Gobierno democrático es contradictorio, se contradice con situación colonial. Y en Puerto Rico nadie niega que vivimos en una situación colonial. Bueno, puede que haya una o dos personas, pero es generalizado. Y no puede existir democracia donde existe colonia, porque es el dominio de un poder sobre otro. Democracia también se contradice con capitalismo. No puede haber democracia donde hay explotación. En democracia es el acceso igual al poder, y donde existe la colonia hay poder desigual. Donde existe el capitalismo hay poder desigual.
las primeras 50 años de la invasión de Estados Unidos sobre Puerto Rico, Puerto Rico fue reconocido como colonia. A raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial, se crea la Liga de las Naciones, que desemboca posteriormente en la Organización de las Naciones Unidas. Condenan el colonialismo como un acto criminal, y las organizaciones miembros, los países miembros de la ONU así lo admiten, y Estados Unidos establece un proceso en Puerto Rico que vino a llamarse Estado Libre Asociado, con el cual en el 1953 alegó en la Organización de las Naciones Unidas que Puerto Rico había advenido a gobierno propio y fue retirado de la revisión de los países coloniales en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Años más tarde, el movimiento independentista logró que el caso se retome. 40 resoluciones en que el Comité de Descolonización afirma que Puerto Rico vive una situación colonial, con la oposición expresa de los Estados Unidos y algunos de sus aliados como Israel y algún otro país ocasionalmente. Venezuela tradicionalmente desde la Revolución Bolivariana respalda la resolución anual y Estados Unidos la niega. Cuando se nos quiso imponer la ley promesa, que nos impone la Junta de Control Fiscal, por el gobierno del Partido Demócrata de Barack Obama, o sea que tampoco estemos pensando que esto son cosas de Donald Trump. La ley promesa se nos impone a nosotros bajo la presidencia de Barack Obama. Puerto Rico ha hecho alegatos incluso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de que la ley promesa viola nuestra Constitución y viola el pacto de gobierno propio aprobado en el 1953, 52 y presentado a la ONU en el 53. En el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama, a través de su Departamento de Justicia, planteó que ese pacto que nos daba un gobierno propio no es real, no existe, que Puerto Rico está bajo los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos, que Puerto Rico, como leen las cartas insulares, pertenece a los Estados Unidos, pero no es parte de los Estados Unidos. Y el mismo año en que el gobierno de Estados Unidos fue a su Tribunal Supremo a declarar el carácter colonial de Puerto Rico, fue a la ONU a negar el carácter colonial de Puerto Rico ante el Comité de Descolonización. Así de cínicos pueden ser. Desde entonces, esta Junta de Control Fiscal, que a lo que ha venido a Puerto Rico es acumular dinero suficiente para pagarle a los fondos buitres que por toda América Latina y en los países subdesarrollados del mundo tanto daño han hecho este tipo de fondos de cobertura, los fondos buitres, acumular suficiente dinero para pagarle a esos bonistas que se especializan en, cuando un país está en problemas de deuda, entrar a comprar deuda a precios muy económicos, 5, 10, 15 centavos de dólar, para después cobrarlos a dólar. Pretender cobrarlos a dólar, haciendo riquezas, o sea, ganancias espectaculares, inmensas. Y esa ha sido la función de la Junta de Control Fiscal. Pero para reunir ese dinero con el que le pagan a los bonistas, no atacan al capital, atacan a nuestro pueblo, y de donde pretenden sacar ese dinero es de las pensiones de nuestra gente retirada, es de los servicios públicos esenciales, es vendiendo la educación pública de Puerto Rico, manteniendo privada y en una pobrísima calidad la salud de Puerto Rico, vendiendo los principales activos de Puerto Rico, como la Autoridad de Energía Eléctrica y por el estilo. A eso el pueblo ha generado mucha resistencia
en la calle, y hay colectivos como Jornadas Acabaron las Promesas, el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, todo ese movimiento que se generó en el pasado verano, la colectiva feminista en construcción, los sindicatos, que hacen una resistencia importante, y si no han acabado de sacar a los puertorriqueños y las puertorriqueñas de nuestra tierra, que sin lugar a dudas es uno de sus objetivos, quedarse con Puerto Rico, pero sin los puertorriqueños y las puertorriqueñas, excepto quienes quieran servirles de meseras, de mozos en sus mega resorts. Pasar a Puerto Rico de una gran mega tienda a un mega resort en manos de billonarios que vienen a Puerto Rico a ir comprando o simplemente recibiendo hasta como regalo, que es una de las autorizaciones que permite la ley promesa, nuestras tierras, nuestros recursos más valiosos y más importantes. Si eso no se ha consumado, ha sido por esa resistencia que colectivos como las Jornadas Acabaron las Promesas ha hecho desde el primer día que llegó, bueno, desde antes que llegara la Junta, que ya se venía advirtiendo cuál era su propósito. En el caso de Vamos Puerto Rico, nuestros esfuerzos están más concentrados en procesos educativos de educación popular para que nuestra gente pueda descifrar todo esto. ¿Por qué colectivos como Jornadas Acabaron las Promesas expresan lo que expresan? ¿Qué es lo que se quiere plantear y qué es lo que se quiere lograr? O sea, que nuestro pueblo en general entienda esas luchas que se desarrollan, cuáles son las causas que lo motivan, y que se dé ese proceso de descolonización. El movimiento independentista puertorriqueño, por más de un siglo, desde el primer día, como plantea Jocelyn, ha luchado por la independencia de Puerto Rico. En el caso de Vamos, nosotros luchamos por la descolonización, que redundará en la independencia, pero nos referimos a la descolonización del colonizado, a la descolonización de la mentalidad colonial, del paradigma colonial. A la misma vez que podamos entender que un Puerto Rico libre producirá puertorriqueños y puertorriqueñas libres, también entender la otra parte de esa misma ecuación, una masa crítica de puertorriqueños y puertorriqueñas libres liberarán a Puerto Rico. Así que esos procesos educativos, sobre todo del desarrollo de liderazgo juvenil, porque vemos algunos que ya más de medio siglo en esta lucha, vemos mucha esperanza en jóvenes como Jocelyn, como su compañero Rogelio y como tantos otros jóvenes, que son quienes darán continuidad a esta lucha ya más que centenaria. Bueno, gracias, Justo. De acuerdo con muchas cosas que dijiste acerca de la antidemocracia que ejerce Estados Unidos, ¿no? Y bueno, Jocelyn, yo creo que es un ejemplo de ustedes como colectivo educativo, ella reafirmando la lucha de los puertorriqueños. Entonces yo creo que te deberías sentir orgulloso. Muy orgullosos. Bueno, ya lo escuchas, Jocelyn. Gracias. Es un poco contradictorio, ¿no? Que alguien en un país que defienda la democracia, en su discurso defienda la democracia, y que a la praxis dentro del sistema internacional ejerce todavía, a estas alturas, siglo XXI, todavía políticas colonialistas, deja mucho que desear, ¿no? Ahí podemos hablar del irrespeto hacia, se podría decir, los derechos humanos, porque es que violan la Constitución, así como tú lo decías, Justo. Bueno, atacando directamente al pueblo, no es a unos pocos ni a unos pequeños círculos, sino al pueblo entero. En este caso sería, bueno, nosotros también como venezolanos, nuestro principal enemigo, tenemos un enemigo en común y es el imperialismo norteamericano. Entonces, retomando un poco todo lo que has dicho, felicitaciones por parte del equipo COSI por esa descolonización de la mentalidad
que se ha llevado a cabo en Puerto Rico con respecto a la colonización, ¿no? Al estímulo de la inferioridad, que le han impuesto a los niños, porque es algo impuesto, ¿no? Bueno, quería también que nos hablara un poquito Jocelyn con respecto a los objetivos que fueron inducidos para la renuncia de Ricardo Rosselló en el 2019, cuáles fueron los objetivos específicos que se buscaban a través de la lucha del movimiento que llevan ustedes liderando. Bueno, yo creo que sería injusta, ¿verdad?, si únicamente hablo de los objetivos que nosotros impulsábamos. Yo creo que todas las organizaciones en Puerto Rico tienen la particularidad de que tienen muchos grupos que trabajan de enfoque. Definitivamente había una sintonía entre todos los grupos en la denuncia del tema de la corrupción, en visibilizar la absoluta, rampante y descarada corrupción de la colonia. Había un interés importante de denunciar el asunto de la deuda y de todo, precisamente como lo explica Julio, como explica el compañero, todo el asunto de la deuda se quería visibilizar. Se quería visibilizar la denuncia de que no pueden cobrar una deuda a expensas del sufrimiento de la gente, de que es una deuda ilegal, de que es una deuda que lo que busca es llevar a la gente a la miseria. Yo creo que eso fue muchos de los planteamientos que queríamos impulsar. La necesidad de un cambio en nuestro sistema de gobierno. Una de las grandes elecciones que tuvimos durante ese verano, sobre todo desde lo que se creó después del verano, que fueron las asambleas de pueblo, era el deseo de la gente de que se cambiara la forma de la política en el país. Y yo creo que eso era un objetivo de todos los grupos de distintas formas, de que la gente comprendiera que nuestro sistema de gobierno no funciona y que está perfectamente diseñado para que solamente los corruptos y la acción política corrupta sea la que llegue al poder. Se lograron cuestionamientos importantes a la pseudoconstitución colonial. Yo creo que ese fue un objetivo que también se alcanzó y que teníamos todos de una manera u otra, que la gente se empezara a cuestionar la constitución del alegado Estado Libre Asociado, que no es ni Estado ni es libre ni es asociado. También se buscaba que la gente comprendiera que los puertorriqueños somos capaces de cambiar el rumbo de nuestro país, porque a nosotros no únicamente nos han enseñado que somos incapaces de gobernarnos nosotros mismos, sino que también nos han enseñado que somos incapaces de cambiar nuestra realidad, incapaces de luchar por un cambio social o un cambio político profundo. Y uno de los objetivos que sí se logró el verano fue que la gente internalizara que si nos unimos como pueblo, que si trabajamos juntos con todas nuestras diferencias y nuestras maneras distintas de ver las cosas, pero de esa unidad podemos lograr grandes cambios. Y aunque tal vez aspirábamos, los sectores sociales aspirábamos a más, ¿verdad? No todos los objetivos fueron alcanzados, aspirábamos a mucho más. Esos objetivos básicos que pueden parecer simples, tal vez para países mucho más avanzados en su desarrollo político, en el caso nuestro, que llevamos más de 100 años de coloniaje, de historias larguísimas de represión, de persecución política, de discrimen, haber alcanzado mover esos niveles de conciencia en la sociedad es una gran victoria que todavía nosotros mismos como luchadores sociales no vamos a poder leer la ganancia que hemos tenido. Como bien lo contaba Julio, antes de la lucha que se da contra el Ricky Renuncia o la ley promesa, fue la gran gesta para sacar a la Marina de Guerra de Estados Unidos del municipio de Vieques. Cuando en la década, a finales de los 90, se logra esa gran victoria en donde logramos sacar a una de las marinas de crearon las bases ideológicas y la semilla que generó la generación de lucha que hoy en día logra sacar a Ricardo Rosselló del poder. Así que yo creo que el resultado de esta gesta del verano y de toda esta crisis económica, social, política, su resultado los vamos a ver dentro de algunos años o tal vez de meses o semanas, porque los
procesos políticos son bien cambiantes, pero sí tenemos fe que ese germen que se sembró ahí en algún momento nos dé un fruto positivo y que la gente empiece a asumir la realidad, porque no es como a veces se ha querido plantear que los independentistas y somos demasiado idealistas y que estamos vendiendo un romance. No, es una realidad concreta. Puerto Rico necesita urgentemente tomar nosotros el control del país, administrarlo y gobernarlo nosotros mismos sin la intervención de nadie para poder sobrevivir a la crisis que tenemos. Porque la realidad es que más allá de la ley promesa, el país está en una crisis brutal, donde la gente está pasando necesidad y como bien al igual que yo, ha trabajado en espacios de apoyo comunitarios, etcétera. Nosotros que estamos en la calle sabemos lo que el gobierno no quiere aceptar, que está en la miseria. Y con la crisis del COVID eso se ha agudizado. Se proyecta que probablemente empiece a reducirse la entrada de suministros en las próximas semanas. No lo dije. Nosotros dependemos absolutamente de lo que entra por barco y en la medida que la producción internacional de productos se reduzca, se va a reducir la cantidad de suministros que llegan a la isla. No está impidiendo que nuestros agricultores puedan cultivar la tierra y puedan vender sus productos a la gente. Así que se vislumbra que va a haber una crisis mucho más profunda y creemos que esa crisis en conjunto a lo que ya hemos sembrado lo va a traer un panorama político bien distinto para el país. Bueno, justo como hacía mención Jocelyn, quisiera que nos comentáramos un poco acerca de la isla de Los Vieques y cómo se lleva esa situación en estos momentos, entendiendo que ya creo que fue en mayo de 2003, Jocelyn, bueno, corríjame, señor Justo, si cuando de manera oficial la Marina abandona Los Vieques. Entonces quisiera ver o que nos explicara un poco, las personas que nos están escuchando, hasta el momento, y bueno, qué motivo que nos puede decir acerca de toda esa cronología que nos expresó también Joseph. Sí, uno de los primeros objetivos de Estados Unidos al invadir Puerto Rico en 1898 fue un objetivo militar. Puerto Rico ocupa una posición estratégica en las Américas, ¿no? Entrada al Caribe, entrada al Golfo de México, a todo lo que es Centroamérica y su ubicación estratégica respecto al norte de Sudamérica. Ahora mismo, Rico se planifican de agresión contra Venezuela, como se planificó contra Cuba y por el estilo. Por eso Puerto Rico fue utilizado en muchas partes del archipiélago como bastión militar y específicamente en las islas de Culebra como centros de práctica de bombardeo y de desembarco cuando las guerras se peleaban de ese modo. Y desde entonces también hubo la resistencia a esos bombardeos en nuestras islas de Vieques y Culebra. Hubo un momento que debido a esta resistencia, entonces la Marina abandonó Culebra y concentró sus esfuerzos y sus prácticas, sus equipos y todo lo demás en Vieques, con el punto de Ceiba, que le queda a pocos minutos, y por lo tanto desde Ceiba se proveía todo lo que son los apoyos a las prácticas de bombardeo. Eso se estuvo desarrollando por 60 años. Por 60 años las mejores tierras de Vieques fueron expropiadas a la fuerza a las familias viequenses y se bombardeaba en algunos años hasta 300 días de cada año. Se bombardeaba con armamentos de un niveles tóxicos terribles, al punto de que Vieques tiene nuestro más alto % de cáncer en Puerto Rico y en relación a muchos países del mundo, porque no solamente contaminaron el aire, sino la tierra y el mar. Así que lo mismo con los bombardeos
que por la alimentación de productos contaminados, la situación de cáncer en Vieques es alarmante. A finales de los 90, como planteaba Jocelyn, se da un error de cálculo y una bomba mata a un civil que trabajaba como guardia de seguridad en una torre de observación allí en la base militar. Y eso generó una indignación tal que de inmediato compañeros como los hermanos Zenón, como Tito Kayak, invadieron los terrenos ocupados por la Marina, se posicionaron allí en plena zona de bombardeo, de tal modo de que si la Marina bombardeaba iba a matar más personas. Luego, al ver esa experiencia, entonces el Partido Independentista y muchas otras organizaciones también fueron a los terrenos y se mantuvo un campamento por cerca de un año. Fue impresionante cómo las tierras de Vieques reverdecieron, empezaron otra vez a salir los cultivos, la naturaleza, durante ese año en que no se pudo bombardear. Al cabo del año, la Marina arrestó a las personas que estaban allí adentro y reanudaron sus bombardeos y continuamente entraban grupos de personas a ponerse como en el mismo centro del campo de tiro, totalmente a perder la vida, pero tratar de evitar los bombardeos. Así se estuvo por varios años, interrumpiendo esas prácticas, y arrestaban un grupo, encarcelaban un grupo en la cárcel federal de los Estados Unidos en Puerto Rico, y mientras iban llevando un grupo entraba otro. Y así sucesivamente 1.500 personas fuimos arrestadas en ese proceso, e interrumpimos las prácticas de tiro en tierra y en mar. Ahí hubo un liderato viequense y hubo la voluntad del pueblo de Vieques, y todo Puerto se volcó en respaldo. Y actos como este que estamos haciendo hoy, gracias a la solidaridad de ustedes, empezó a multiplicarse. El mundo empezó a ver lo que estaba sucediendo, y gente de muchos lugares, incluyendo de los Estados Unidos, vino a entrar a los terrenos ocupados, y personas prominentes en los Estados Unidos fueron arrestadas, personas prominentes en el mundo fueron arrestadas, y se tornó en una situación insostenible para la Marina de Guerra y para el gobierno de los Estados Unidos, lo que entonces ellos nos quisieron castigar y dijeron, pues nos vamos de Vieques, pero nos vamos de todo Puerto Rico. Mala crianza que nosotros aplaudimos, que se fueran de todo el área. Lo que no es cierto, porque dejaron a toda la inteligencia militar aquí en Puerto Rico, más unos acuerdos conversaciones que se sostuvieron y compromisos que se hicieron de que no era solamente desmilitarizar. Le decíamos que era la lucha de las 3D: desmilitarizar, descontaminar y desarrollar. Pues ellos lo dejaron hasta desmilitarizar, porque cuando hicieron un aguaje de descontaminar fue explotando las bombas allí en donde estaban, y lo que entonces era regresar a los tiempos del bombardeo y otra vez a la propagación de esa contaminación que nos ha matado mucho más gente que el coronavirus. O sea, aquel cáncer que se generó en Vieques ha causado la muerte de miles de viequenses y de personas en todo el sector. Y siempre se quedó trunca esa parte de la lucha. Ahí yo creo que nuestro movimiento debe tener un poco de sentido también reflexivo, un poco autocrítico,
en el sentido de que logramos sacar a la Marina y no nos hemos ocupado debidamente de la continuidad de ese proceso. Es una reflexión que es importante. Por eso, y aprendiendo de todas esas lecciones, es que actualmente trabajamos en nuestros procesos educativos sobre una propuesta de modelo de transformación y descolonización para Puerto Rico, donde reconocemos que Vieques tiene mucho de aprendizaje en el proceso. Nosotros planteamos que las comunidades, y en esto cómo nos hemos ocupado de atender las emergencias desde la autogestión comunitaria, también nos ha enseñado mucho. Tenemos que ocuparnos de varios elementos. El primero, producir nuestro alimento. Y planteamos que producir. Estamos secuestrados por la agricultura de los Estados Unidos. Nosotros, Puerto Rico, antes de la invasión, éramos autosuficientes, y en los primeros años de la invasión éramos autosuficientes en comida. Nosotros producíamos agrícolamente con prácticas sanas el alimento que necesitábamos, y fueron las industrias agrícolas, el agronegocio de los Estados Unidos, el que mató nuestra agricultura, o el que la redujo dramáticamente, porque producir alimento. Segundo, generar economía social y solidaria basado en el mercado agroecológico y en otras iniciativas comunitarias. Tercer elemento del modelo de transformación, una educación liberadora que nos enseñe que si somos capaces de producir nuestro alimento y desarrollar nuestra economía con una ética social y solidaria, entonces somos capaces de ir por lo demás. De ahí el cuarto elemento, la autogestión comunitaria, para que nuestras comunidades, como han tenido que hacer después de las emergencias, se han ocupado de atender sus propias situaciones, las comunidades puedan transformar su realidad. Quinto, un sistema de salud alternativo basado en buena alimentación, en condición física, en satisfacer las necesidades básicas que nos dé la salud mental, que entonces permita el desarrollo pleno. Las hierbas medicinales, la medicina alternativa y demás. Y como sexto elemento, la educación política de nuestros lideratos comunitarios, porque es muy importante que todos los procesos de organización de las bases comunitarias sean procesos politizados, donde haya una educación política que nos haga entender que es desde asumir la gobernanza democrática, desde las bases comunitarias en las localidades y en los municipios, que eventualmente nos ayudará a generar centros de poder comunitarios, centros de poder popular, que entonces nos lleve a eso. Es la propuesta que nuestra educación lleva, sobre todo concentrando en la formación de cuadros jóvenes, como decía hace un rato, que puedan darle continuidad a estas décadas de lucha. Bueno, muchísimas gracias, Justo. Bueno, yo creo que la continuidad empezó el verano pasado, y en la incansable lucha que ustedes vienen gestando, ¿no? Haciendo valer no solo los derechos de los puertorriqueños, sino sus deberes en defender la madre patria. Entonces son un ejemplo para Latinoamérica. Reiteramos nuestro apoyo a los movimientos independentistas que ustedes están liderando, y a todos aquellos que no están en este momento en esta videoconferencia. Reiteramos nuestro apoyo por parte de Venezuela y el Comité Internacional, el Comité de Solidaridad Internacional de la Lucha por la Paz. Bueno, nada, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando un poco. Quisiera saber si está por ahí Gabriel, para ver si quiere hacer algún comentario. Gabriel. Bueno, sí, definitivamente Jocelyn, Justo
Muchísimas gracias por estar aquí presentes en esta videoconferencia. Gracias a todos aquellos que nos han estado acompañando también, que han estado en este espacio. Para nosotros, el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, ha sido muy clara. Nos han permitido hoy fundar hoy, en el actual contexto de crisis mundial que afecta a la humanidad entera con motivo de la pandemia del COVID-19, como aún así es necesario mantener las banderas de lucha. Es decir, no porque estemos en cuarentena, no porque estemos en confinamiento, nos callamos bajo la bandera, sino al contrario. Encontramos un espacio para seguir avanzando, para seguir construyendo y sobre todo en una perspectiva estratégica que tiene que ser la liberación total de nuestros pueblos. En América Latina siempre ha sido un mensaje muy claro desde nuestras organizaciones, desde el movimiento popular. Nunca América Latina totalmente completa sin la presencia de Puerto Rico. Solamente podremos lograr la integración regional y total y plena en nuestro continente con Puerto Rico libre e independiente. Siempre nos hemos sumado a las luchas históricas de Puerto Rico por su independencia, por la liberación de los luchadores que también fueron víctimas de la represión por parte del imperialismo. Recordemos esa campaña que se levantó en el mundo por la liberación de Oscar López Rivera desde el COSI. Fuimos muy activos en esa campaña internacional que logró reunir y juntar los mejores esfuerzos y las mejores voluntades con el objetivo de exigir la liberación de Oscar López Rivera justamente en las mazmorras del imperialismo, hoy libre, y que nosotros nos sumamos al júbilo por su liberación, pero sabemos todos que es la lucha no solamente por Oscar López Rivera, sino que es la lucha por todos los compañeros del combate diario en Puerto Rico que están levantando las banderas y que indudablemente se encuentran en firme resistencia. Entonces, yo, Celín Justo, en nombre del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, agradecemos nuevamente esta posibilidad y estamos seguros que marcharemos juntos en un camino de soberanía, en un camino de defensa de nuestro derecho a la paz. De mi parte, muchísimas gracias. Su solidaridad es muy importante, muy necesaria, muy importante. Nos hace sentir en casa en la gran patria latinoamericana y queremos expresar nuevamente nuestra total y absoluta determinación de afirmación del pueblo venezolano. Un abrazo solidario muy caluroso. Gracias. Por nuestra parte, nos unimos a las palabras de Justo y queremos añadir que súper agradecidos, como hablábamos antes de empezar la transmisión, a veces es difícil exponer la situación de Puerto Rico a nuestros hermanos latinoamericanos y gracias por brindarnos este espacio donde podemos hablar, ¿verdad?, con fluidez, libremente y abundar temas que por lo general no tenemos espacio a hacerlo. Así que mil gracias y los reiteramos también a nuestro compromiso, hermanas y hermanos venezolanos, en defender su revolución como nuestra y en ser parte siempre de todo lo que necesiten. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por haber participado en esta videoconferencia. Creo que quedó corta con todo lo que vienen desarrollando. Nos dieron un tiempito un poquito corto. Creo que podemos hacer otra videoconferencia con respecto a todo lo que viene desarrollando ahí en Puerto Rico, ¿no? Hacemos énfasis en que esa lucha es muy importante y bueno, que es ejemplo para Latinoamérica. Siguen siendo ejemplo en pleno siglo XXI. Bueno, agradecidos con ustedes y bueno, hasta luego.